Bien, bueno, pues el 3.8 cambia radicalmente, ¿no? Porque no habla de política y de guerras y de conflictos, sino que lo que se trata en este punto, como dice su propio nombre, es el de analizar la crisis demográfica y económica del siglo XVII. ¿Vale? El siglo XVII fue un siglo malo porque es verdad que la producción, tanto la producción agrícola como ganadera, pues se redujeron notablemente. Eso tuvo unas repercusiones muy importantes a nivel demográfico en la población y se sintió bastante, ¿vale? A continuación, pues lo que vamos a hacer es mostrar precisamente pues cuáles fueron las principales manifestaciones. Dice, la crisis política del siglo XVII se añade una profunda depresión económica y un notable descenso demográfico. Sí, los primeros años del siglo XVII se caracterizan por un cambio de coyuntura. De hecho, chicos, podríamos decir que en lo económico, eh, entre 1500 y 1800 hay una fase de crecimiento en España, ¿vale? Perdón, 1500 y 1580 hay una fase de crecimiento en España, pero de 1580 hasta 1680 hay una fase en la que se decrece. De 1680 en adelante, con las reformas que se inician en el reinado de Carlos II y que ya referimos ayer en clase, se inicia una época de crecimiento económico que luego se alargará durante todo el siglo XVIII. ¿Vale? Bueno, vamos a ver ahora cuáles son pues los elementos negativos o que tenemos que destacar, ¿no? De esta crisis, tanto económica como demográfica. Primero, la persistencia de malas cosechas debidas a la pequeña edad de hielo. Aquí tenéis un gráfico de las temperaturas. Esto sería la temperatura media del periodo de los últimos 1100 años o 1000 años. Y como podéis ver, pues la Edad Media es un periodo de temperaturas altas y aquí comienza lo que se conoce como la pequeña edad de hielo. Especialmente malo fue el periodo este de aquí, que es el mínimo de Maunder. Tenéis aquí, ¿vale? Y entre 1645 y 1715 aquí, hay un enfriamiento. Problema, cuando hay un enfriamiento hay menos capacidad de evaporar. ¿eh? Eh, en cuanto al sol se refiere en los mares. Y al producirse eso, pues todo el ciclo del agua se ve alterado, hay menos precipitaciones, va a haber menos precipitaciones, las cosechas se resienten muchísimo. ¿Eso en qué se traduce en España? Pues hombre, en que la agricultura de la meseta se ve muy mermada. La meseta es una zona alta, ¿vale? Muy fría, frío y escasas precipitaciones. Las condiciones de la meseta empeoran un montón. Entre eso, ¿vale? La baja de las... hay un abandono, ¿no? De la agricultura en esa zona de la meseta porque las condiciones realmente empeoran un montón. A eso hay que sumar la expulsada de los moriscos, que son 350.000 personas que se dedican fundamentalmente a la agricultura, que se tiran de España porque se los expulsa en 1609. Como veis, una mala decisión en cuanto a términos económicos se refiere. Hay una decadencia, ¿vale? En cuanto a la producción industrial se refiere. Importantes centros industriales en Castilla como Segovia, Toledo, Sevilla, tenía una industria textil importante para lo que es el tamaño, ¿no? De la industria textil en aquella época, pues se ven mermadas sobre todo por la aparición de una industria de poca calidad, pero que hace que la demanda de América sea autosostenible, es decir, se crea lo que se conoce como la industria de obrajes en América y eso hace pues, que haya una caída de la demanda de la producción textil de la península que repercutió negativamente, ¿no? En esas ciudades y hizo que muchos puestos de trabajo desapareciesen. La quiebra definitiva del eje Medina del Campo Burgos-Amberes, sabéis que bueno, pues en 1550, para que os hagáis la idea, pues había como unos, creo que son 6 millones de ovejas en Castilla, o 4 millones, una barbaridad, ¿vale? Creo que son 4 millones, 4 millones. Y se emplean fundamentalmente para la lana, ¿vale? La lana se compra en la feria de Medina del Campo
De ahí va a Burgos, paga lo que se llama un puerto seco, es embarcada fundamentalmente en Puerto de Santander, que es el puerto de Castilla en aquella época, y se lleva en barco hasta Flandes, donde se convierte en paños, es decir, como se hace la ropa con la lana. Eso proporciona muchísimos beneficios, pero claro, el estallido de la rebelión de las Provincias Unidas en 1568 pues termina precisamente con ese eje comercial, ¿de acuerdo? Y pues eso tuvo unas repercusiones en la economía bastante importantes. En cuanto a los apuros crecientes de la Hacienda del Rey, tener en cuenta que, claro, un Estado cada vez mayor pues requiere de unos impuestos cada vez mayores que no cesan de aumentar, haciendo que lo que es el propio crecimiento, vamos a decir, propio autónomo interno de la economía de España, pues se vea lastrado y se vea mermado por precisamente esas quitas, ¿no? Que a lo que es la propia circulación monetaria, pues tienen que ir haciendo los reyes por sus cada vez más acuciantes necesidades económicas. Es verdad que el resto de los países sufrió esta crisis en el siglo XVII y que las revueltas y las rebeliones pues, fueron generalizadas por todo el continente, pero claro, fueron especialmente duras en España por todas estas condiciones que estamos diciendo y porque además el hecho del mantenimiento del imperio pues costaba un pico, ¿no? Los gobiernos de Europa intentan estimular la actividad económica aplicando los principios del mercantilismo, que el mercantilismo es una teoría económica que dice un país es más rico cuanto más oro y más plata tiende a acumular dentro de sus fronteras. Eso implica, si os fijáis, vender mucho y comprar poco, ¿vale? Eso es una doctrina, es la doctrina económica, vamos a decir, preponderante y que más defendida fue en Europa durante toda esta época con mucha diferencia, ¿vale? Y bueno, es verdad que a pesar de que se toman medidas, sobre todo en época de Carlos II, en este sentido, el mercantilismo no empezará a dar sus frutos aplicando esa doctrina a la economía y haciendo que esta suba hasta el siglo XVIII. ¿Vale? Otra de las consecuencias que tiene pues todo esto de la economía es sobre todo en cuanto a la población se refiere. ¿Vale? Como veis, pues la población se estanca o decrece directamente dependiendo de en qué región estemos. La guerra, el hambre, las malas perspectivas hicieron que la población decidiese durante los primeros cuartos del siglo XVII irse desde la meseta hasta la periferia. De hecho, si os fijáis en el mapa demográfico español actual, es la periferia de España lo que más poblado está en diferencia para con el interior. Y de hecho, antes no era así. Antes había mucha más gente en lo que sería Castilla, lo que sería la meseta, que en el litoral. ¿Vale? Pero es verdad que en el siglo XVII esas malas condiciones de base climática que afectan a la economía agrícola y ganadera, fundamentalmente, y al comercio y a las condiciones de vida y tal, pues hacen que la gente se vaya al litoral, que precisamente son las zonas que climáticamente empiezan a mejorar antes, porque el mar es un termorregulador, el agua es un termorregulador enorme, y porque pues el contacto comercial marítimo pues hizo también que la recuperación fuese más temprana. ¿Vale? Y con ello, una causa importante también para ese descenso demográfico que se observa en el siglo XVII, otras son los 400.000 tíos que se fueron a las guerras de los Austrias, ¿no? Solo en Castilla, eso es una barbaridad, eso son varones en edad de procrear que en vez de quedarse aquí y tener hijos y consumir y producir económicamente hablando, claro, pues se van a la guerra y no hacen ninguna de esas cosas. En cuanto a los grupos sociales relacionados con la producción, los más duramente afectados por la crisis fueron campesinos, comerciantes y artesanos. ¿No? El país de la miseria pues, empujaron a mucha gente a la mendicidad y aquí en España y en el resto de Europa pues hubo muchísimas revueltas en el siglo XVII muy importantes. ¿Vale? De hecho, gran parte la gran base, podríamos decir, la gran causa de fondo de la rebelión de 1640 son precisamente estas, que les iba a los segadores de 1640 en Cataluña
lucharon, ¿no?, a favor de sus pueblos. Y esa gente vivía del campo y no sabía ni lo que era un fuero ni lo que era una ley, ¿entendéis? Lo que pasa es que estaban hasta las narices de ver cómo, una vez que había hecho Olivares aquello de, vamos a jugar, sí, pues no me aprobáis los presupuestos para, ni me dais soldados para el imperio, pues voy a llevar la guerra a la frontera con vuestra de Cataluña con Francia y así no vais para defender, aunque sea para defender vuestra frontera, no vais a tener más remedio que tal. El problema es que, claro, los soldados cometen desmanes cuando no les llega el suministro y el dinero, pues cometen desmanes, aunque sea entre la población a la que se supone que tienen que defender. Y entre las malas condiciones económicas y los soldados y tal, pues se dio la marimorena. Los grupos más poderosos que vivían de las rentas, ¿vale?, aguantaron mejor la crisis. Y así se comprende que el modelo de prestigio social en Castilla fuera el del noble que no trabaja y vivía de sus rentas, ¿vale? Así se produjo un movimiento de emulación, que mucha gente compraba al rey la patente de hidalguía, ¿vale? Y dicen que es esto el comienzo de la poca clase trabajadora de nivel alto que hay en España. Podría ser así. Digo que en España, porque en los siglos XVIII y XIX, que es cuando se produce el gran, vamos a decir, la gran revolución económica que supone la revolución industrial y la aplicación de medidas económicas de base doctrinal liberal, ¿no?, con todo aquello relacionado con Adam Smith y con toda esta gente de la escuela de Edimburgo, de los escoceses. Y bueno, yo creo que este es un punto sencillo. Con que hagáis un esquema más como vienen todos los puntitos bastante destacados, pues creo que es hasta fácil hacer el esquema. No os debería dar muchos problemas. Si es así, pues me preguntáis. Si tenéis algún problema, preguntáis el próximo día en clase y lo resolvemos. El próximo día, que será el martes, después de este fin de semana de 3 días, pues analizamos el problema sucesorio, crisis y decadencia de la monarquía hispánica, el reinado de Carlos II y el problema sucesorio, y luego ya pues nos metemos con la semana que viene ya de lleno con el bloque 4. ¿De acuerdo? Bueno, pues nada, hasta aquí los vídeos y las explicaciones y las cosas. Buen fin de semana a todos. Estudiar mucho, que vienen exámenes, no solo de historia, sino también de muchas otras asignaturas. Y estáis en segundo de bachillerato y hay que echar el resto. Así que nada, un saludo y buen fin de semana.